gracias por darnos la oportunidad de agradecerle su apoyo y decirle que los escuché, que sé lo que están pasando, ¿no? Y desde el sábado está la misión del Fondo Monetario Internacional acá en la Argentina. Acaba de terminar la reunión con Alberto Fernández. Con los funcionarios nacionales, las importantes fueron el sábado. El dólar para la compra 53 pesos, para la venta 57 pesos. Alberto Fernández lo hace responsable al Fondo Monetario y al gobierno de lo que pasó en la economía argentina. Si nos toca estar en la oposición, vamos a apoyar estas cosas porque creemos, y lo más importante para nosotros es ayudar a que este país salga adelante. El dólar, mirá, se fue a 58,66. El riesgo país, fíjate el número, 2001 puntos. Los movimientos sociales cortaron la 9 de julio en reclamo de medidas para combatir el hambre. El dólar sigue subiendo y muy fuerte. Los pagos de la deuda siguen vigentes, o sea, no se interrumpen. Es una extensión, una negociación voluntaria de extensión de plazos en el caso de la deuda de mediano y largo plazo. Y eso es lo que se llama reperfilamiento. Sigue estando a 60. Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Para las elecciones y dijo que no depende la estabilidad solo de él. Debe estar contando los días. 61 pesos el precio del dólar, subió 1 peso con respecto al cierre del día de ayer. El riesgo país registró otro nuevo récord por encima de los 2.400 puntos básicos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo laboratorio electoral a través de la pantalla de Canal 9. Nos encontramos en semanas tan intensas, todo lo que ha pasado, un poco recordamos, ¿no? Viendo este clip de comienzo, lo que hemos vivido en estos 7 días. Algunas cosas parecen que hubiesen sido hace mucho tiempo, como por ejemplo lo que pasó hace solo 7 días en la Plaza de Mayo y la gente que se acercó para alentar, apoyar al presidente de la Nación. El Fondo Monetario y la economía como ejes de la campaña electoral, una semana muy caliente para los mercados. Ya me cansé. Paladini, buenas noches. Buenas noches. Cada programa vamos a tener que evaluarlo por el precio del dólar y en una semana en la que aprendimos una nueva palabra económica, el reperfilamiento. Reperfilamiento para no hablar de renegociación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. En este tema nos vamos a estar metiendo sin lugar a dudas. Tuvimos un dólar que ha crecido esta semana 62,02. Finalmente podría haber cerrado más arriba. Es lo que la situación así está en este momento. El peor mes para el índice Merval en su historia. Así lo califican los economistas, pero para eso vamos a darle paso a nuestros invitados. Nicolás Trota, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias por estar hoy con nosotros. Es coordinador de equipos de la campaña de Alberto Fernández. Saludo al señor Willy Cohen, un amigo de la casa. Gracias por venir. Gracias Willy, para ayudarnos a entender un poco todo esto. Bueno, vamos a intentarlo, no es tan fácil. Te necesitamos, Willy. Bueno, y saludamos a José Luis Esper, candidato a presidente por el Frente Despertar. Gracias, Esper, por haber venido. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo vio lo de recién, el clip, todo esto que ocurrió en solo 7 días? Parece que uno lo deja agotado, pero fueron pocos días, en verdad, y muchas cosas. Bueno, la Argentina agota, ¿no? Esta Argentina que cada tanto termina teniendo una crisis, por la razón que sea. Si uno toma el último medio siglo, no hay ningún plan económico que no haya terminado en crisis. Todos. No se salvó uno. Pero bueno, la manera de terminar con esto es hacer una cosa diferente. No solo decirla de pico, sino hacerla, ¿no? Bueno, algo parece que hubiese sucedido durante estos días que cortó el clima, la tregua. La tregua terminó. Algunos hablaron de la posibilidad de que hubiese sido primero la marcha. Algunos decían esta semana, bueno, es Cristina operando a Alberto. La marcha, Cristina enojada porque no se frenó el juicio por la obra pública en Santa Cruz. Y en el kirchnerismo te decían, o en el albertismo, te decían, bueno, no, en realidad se esperan medidas, que el gobierno se haga cargo y haga lo que tiene que hacer. Esto antes de las medidas de la CUNSA, claro. Sí, y este teléfono descompuesto entre Alberto y Macri, que se mandan mensajes, que hablan, que no hablan. Se suponía que Alberto iba a entrar en un silencio y de repente le dio una nota a un medio internacional hablando de la palabra de default selectivo. Y acá tenemos a un integrante de la campaña de Alberto Fernández, Nicolás. ¿Qué pasó? ¿Por qué Alberto dijo eso? Yo creo que
Primero tenemos que poner el foco en lo que es un gobierno que nos hace cargo de la situación que ha generado la Argentina, porque tenemos un presidente que ha planteado inclusive a 3 semanas del resultado electoral la culpa en la oposición o en un proceso electoral donde 2 de cada 3 argentinos le dijeron no a sus políticas. Y en vez de enfrentar la situación económica tan grave, ¿no?, y desplegar una serie de políticas no solo en términos económicos, sino también en términos sociales. Porque yo creo que lo más grave no es el valor del dólar, lo más grave es el crecimiento explosivo que estamos teniendo en la pobreza desde el año 2018. Este gobierno va a terminar con una pobreza no inferior al 38%. Y nada dice ni el presidente ni su ministra de Desarrollo Social qué políticas debe llevar adelante. Y la realidad es que nuestra campaña no ha dicho nada distinto de lo que venimos diciendo de hace tiempo. Que pero acá hay un hablar de default en el medio de este proceso no es perjudicial. Pero para no lo el dice país. solo Alberto Fernández, lo están diciendo los editoriales de los diarios, lo están diciendo las calificadoras. Digo, es una situación económica acuciante. Y la realidad es que nosotros sí queremos, que es importante, marcar un esquema de corresponsabilidad entre 3 años y medio de muy malas políticas, 3 años y medio que se partió de un diagnóstico equivocado y de un Fondo Monetario Internacional que permitió sostener estas políticas que terminan implosionando cuando se acaba con una farsa de cierta competitividad y acompañamiento de la sociedad de políticas que tuvieron un resultado muy negativo en todas las dimensiones económicas y sociales. Ahora, Nicolás, todo arrancó cuando hay un comunicado dentro del Frente de Todos, después de la reunión que Alberto tiene con el Fondo, y se habla de vacío de poder. El comunicado que no era muy distinto a lo que dijo Alberto después de reunirse la vez anterior, pero hablaba de vacío de poder. Esto origina un movimiento, después Macri sale a contestar, Alberto, que escribe un tuit a última hora del día, ya no recuerdo si martes o miércoles, estaban esperando medidas que llegaron con este reperfilamiento, recalculando la deuda. ¿Alcanza con eso? ¿Y eso fue lo que pasó realmente? ¿Por qué? Pero ¿Cuál fue la realidad de yo lo no de comparto Alberto? que todo empezó con ese comunicado. Todo empezó el 10 de diciembre del 2015, Bueno, financiando el Estado. Está bien, Todo pero empezó llegando al Fondo Monetario como prestamista de última instancia e inclusive intentar sostener una paridad electoral y no ser consciente de la crisis que atravesaba nuestro país. Pero coincidimos en que el clima cambió, que la semana pasada la relación de Macri y Alberto parecía haber entrado en un cauce de tranquilidad y esta semana fue otra cosa. No, es que Alberto Fernández ha planteado que va a dialogar con el presidente todas las veces que sea necesario. Ahora, esto no quiere decir que él va a terminar avalando la ausencia de políticas serias por parte del gobierno para enfrentar esta crisis que ellos generaron. Porque la realidad, veamos el comportamiento del gobierno en estas 3 semanas. Va como un goteo presentando medidas que no tienen ningún impacto hacia los mercados, sigue el proceso de fuga de capitales y al mismo tiempo no toma ninguna decisión en términos sociales. Entonces, ¿cuándo va a reaccionar el presidente Macri? Que cuando habló los otros días incluso sigue levantando el dedo culpando a la oposición. Vemos a su candidato a vicepresidente y a una de las principales figuras de la coalición de gobierno, que es Elisa Carrió, atacando constantemente a la oposición y responsabilizando no solo a nuestra fuerza política, sino a toda la oposición por la realidad económica. La pelota está en la cancha del gobierno. Willy, ¿las medidas sirven o no sirven y estamos en default? Y bueno, en alguna medida la Argentina no puede hacer frente a sus compromisos. Ya se ha blanqueado esa situación. Hasta la elección, la Argentina tenía solamente un prestamista, que era el Fondo Monetario, y en alguna medida todo estaba organizado, por lo menos para que Macri siguiera siendo competitivo. El resultado tan impactante de la elección, bueno, naturalmente desató una crisis de confianza. Yo personalmente creo que tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro, digamos. El pasado, que son 10, 12 años consecutivos de mucha inflación, sobre todo el final de Cristina y toda la era Macri. Macri agregó, obviamente, inconsistencias a la situación monetaria, fiscal, que fueron advertidas por casi todos los economistas profesionales a lo largo, de alguna manera, de toda la gestión de Macri. Y bueno, eso estalló en el 2018 con una devaluación que llevó el dólar de 20 a 40. En alguna medida el Fondo Monetario siguió permitiendo que se llegara hasta aquí, pero yo creo que
independientemente de la campaña electoral y de que es natural que, digamos, la oposición ponga toda la responsabilidad en el gobierno y el gobierno diga que es porque Alberto Fernández dice cosas que todo el mundo sabe. Además, nadie se entera de la situación en la que está Argentina porque Alberto Fernández lo diga en un diario. Yo creo que a esta altura del partido es tan grave la crisis de confianza y a la vez la Argentina se está acercando a situaciones peligrosas en términos institucionales, desde mi punto de vista, innecesariamente. ¿Vos crees que no fueron necesarias las declaraciones últimas de Fernández? Yo creo que no tiene ninguna importancia lo que diga en este momento Alberto Fernández. O sea, la situación es mucho más grave, los mercados y la gente sabe perfectamente qué es lo que está pasando y no depende, digamos, depende de las medidas que se adopten. ¿Y qué se podría haber evitado? No, yo no sé si se podría haber evitado, pero yo creo que en este momento la situación es lo suficientemente grave como para que se trate de poner una especie, de que se trate de congelar la situación, de tratar de poner un candado en el Banco Central, que no se vayan más reservas o que se vayan las menos posibles, por lo menos en forma transitoria hasta que haya un presidente electo. Cuando haya un presidente electo, si es Macri reelecto, si es Alberto Fernández, bueno, quien tenga, digamos, esa condición, bueno, podrá eventualmente presentar un futuro. Pero en este momento, digamos, en alguna medida, Macri no tiene poder político y no puede presentar un futuro, digamos. Frente a esto... Y Alberto Fernández carga con el veraz de Cristina. Sí. Entonces, eso complica un poquito, más allá de que tal vez Alberto Fernández tiene todas las condiciones para hacer un gobierno, digamos, que no tenga nada que ver con la memoria que hay del final de Cristina, sobre todo. Entonces, todo eso, ahora, me parece que en este momento lo que hay que hacer es garantizar que se cumpla el calendario institucional de la Argentina, que se celebren las elecciones, que haya un presidente electo, que se termine el mandato como corresponde. Eso va a ser muy importante, tanto para el que se va como para el que viene, digamos. Pero me parece que para eso, bueno, está esa discusión entre los técnicos de si habría que poner algún grado de control de cambios o habría que desdoblar el mercado cambiario. Por lo que dicen los diarios este fin de semana, el gobierno parecería que va a salir, viste, tipo el todo por el todo, a jugarse todas las reservas. Como hizo Sturzenegger, a mí me parece que eso es un poco, digamos, polémico en este momento. El año pasado, recordemos que, haciendo referencia a lo que vos decís de las medidas de Sturzenegger, ¿se invertía cuánto para contener el dólar? ¿Eran unos 5.000 millones por día? No, bueno, se perdieron unos 15.000 millones de dólares en ese momento, pero que por supuesto habían entrado también para financiar el déficit fiscal. Es decir, desde luego que ahora estamos en un momento de mucha campaña electoral, o sea, en alguna medida la plata que entra de la deuda del fondo, y bueno, es lo que vino a sostener el déficit fiscal, o sea, cuando ya pasás a pesos, se fue, digamos. digo, quiero decir que, digamos, no es que se la lleva un grupo de gente corriendo en una valija, también se reparte entre los gobernadores, entre los intendentes. O sea, yo creo que el problema que tenemos en Argentina, seguramente coincidiendo un poco con lo que decía recién Esper, digamos, es que tenemos un Estado tan gigante que, digamos, cada vez es más grande el gasto público, no alcanzan los impuestos, vender las empresas públicas, haces inflación, o sea, con militares, con radicales, con peronistas, con kirchneristas, con macristas, siempre terminamos igual, porque tenemos un Estado impagable. Eso es lo que yo creo, pero esa es una discusión, me parece que más filosófica, ¿no? Ahora, Nicolás... Ahora creo que hay que parar la pelota y vuelvo a repetir, lo peor es quedarse sin reservas. O sea, si vos te quedás sin reservas, ahí puede haber una hiperinflación. Y eso no tiene sentido. Hoy la Argentina no tiene por qué caer en eso. Pero no podría pasar el escenario, ¿da? Como para que ocurra, para mí no te tenés que quedar sin reservas. Porque si tenés que poner un control de cambios, aunque sea transitorio, es mucho mejor hacerlo si tenés 25.000 millones de dólares en el Banco Central que si lo tenés que hacer cuando ya estás con el agua al cuello, digamos. Entonces, como la Argentina muchas veces cometió ese error, entonces yo creo, me gustaría escuchar a los especialistas, pero tal vez es mejor decir, bueno, muchachos, vamos a congelar la situación durante 44 días. Garanticemos que haya elecciones, no hace falta poner ningún cepo, si los argentinos
como diría Felipe Solá, el que quiere amarrocar dólares o el que se quiere comprar un Mercedes-Benz, fenómeno. Los argentinos se pueden vender libremente los dólares entre ellos. Pero las reservas del Banco Central hay que cuidar los ahorros en dólares, hay que cuidar los alimentos, por lo menos por 44 días. ¿Es lo que más le preocupa a Alberto Fernández, quedarse sin reservas? No, creo que lo que más nos preocupa es la situación social de nuestro país. Sí. Digo, que el gobierno sigue sin mirar, sigue sin observar, sigue sin tomar decisiones. Yo creo que es ahí. Nosotros tenemos un problema político que es la base de la solución del problema económico y que debemos tener la capacidad de resolver el problema social acuciante que tiene la Argentina. Pero no lo va a resolver el gobierno en 2 meses, lo que no hizo en 4 años a criterio de... Estoy de acuerdo con tu afirmación. Ahora, sí lo que debería haber es... Nosotros hemos planteado, inclusive lo hizo Lavagna hace unos días, poner en práctica la emergencia alimentaria, coordinar con los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales un plan que permita realmente garantizar la alimentación en Argentina. Que yo creo que es patético estar discutiendo esto en el siglo... La billetera, digamos, cuando hicieron la medida del IVA, lo primero que hacen es quejarse porque ellos no quieren poner la suya ahí, también. No es la suya, será la de... para financiar las políticas provinciales frente a lo que ha sido también una retracción de las políticas nacionales en muchos aspectos que tuvieron que asumir municipios y provincias. En ese sentido yo creo que lo que se hizo con el IVA, además que es un paliativo que no resuelve el problema, en 2 meses que vamos a tener una inflación superior al 11, al 12% a partir de la devaluación brusca que estamos viviendo, confirma de un gobierno que venía a restablecer el diálogo en la Argentina, que no dialoga con las demás personas. Los gobernadores que con esa decisión se les termina afectando fondos coparticipables, se enteraron por la televisión. Entonces, creo que estamos frente a un gobierno que nos trajo este presente. Yo comparto lo que dice William parte. Digo, el problema del gobierno hasta el 11 de agosto era la herencia. A partir del 11 de agosto es el futuro. Digo, ¿cuándo se van a hacer cargo de las malas decisiones que tomaron? Digo, en un gobierno que al que pensaba distinto, también seamos conscientes, lo expulsaba. En un gobierno que se fue cerrando y que obviamente hoy no tiene la capacidad para gestionar la crisis que generó. A mí no me sorprende, porque si hubiese sido un gobierno con capacidad de gestión, hubiese ganado las elecciones y no 2 de cada 3 argentinos y hubiese dicho que no a sus políticas. Alberto dijo que... Es muy interesante lo que dijo la CUNSA cuando anunció, digamos, que no se podían pagar los vencimientos de deuda, porque yo sí coincido en que, por supuesto, que hasta que haya un presidente electo, la responsabilidad, sin ninguna duda, es el de quien está a cargo. Y ahí fue muy inteligente la CUNSA cuando dijo, la situación es tan grave que a esta altura del partido ya no importa quién tiene la culpa. Por supuesto que es totalmente legítimo que los opositores sigan castigando al gobierno, digamos, eso, pero independientemente, porque además estamos en campaña electoral todavía, pero yo creo que el gobierno tiene que asumir que a esta altura del partido ya no importa quién tiene la culpa y que la obligación del gobierno es evitar el peor final. El peor final es quedarse sin reservas. Entonces, eso creo que tiene que quedar muy claro. Después discutimos quién tuvo la culpa, si tiene que haber más Estado, más mercado, si pero fueron en ese final, Willy, pero al que no nadie podemos quiere tener llegar, el peor final. En ese digamos. final al que nadie quiere llegar, ¿cómo incide la política? No, a esta altura del partido incide menos. Acá lo que incide es ahora es un problema de confianza y es un problema de cantidad de reservas y es un problema de manejar, digamos, una corrida financiera. O sea, hay que manejar una corrida financiera hasta las elecciones. O sea, que vos decís que el llamado que hace el gobierno a la responsabilidad... No, sí, por supuesto, todo es responsabilidad, pero el primero que tiene que tener responsabilidad es el gobierno. Y la principal responsabilidad del gobierno es no quedarse sin reservas. Y yo creo que tal vez hay que, postergar de alguna manera... seguramente para un control de cambios puede significar que el dólar libre financiero sea más caro de lo que es hoy. Pero, digamos, no te quedas sin reservas. Cuando pensamos en un riesgo país que está superando todos los récords, que imagino yo, vos me dirás, después de que pasás los 1.800, 2.000, 3.000, es lo mismo, ¿no? Es la mirada que tiene el exterior, digamos, la confianza que genera la Argentina en el cumplimiento de sus Argentina ya deudas. dijo, Argentina acaba de anunciar que no puede pagar. Sí. Y además anunció, cosa que nunca pasó en el pasado, que es el hecho de que en general los gobiernos no pueden pagar el endeudamiento que toman los anteriores.
esta es la primera vez que un gobierno no puede pagar el endeudamiento que tomó a sí mismo. Esto es que es un tema interesante. Entonces, y al mismo tiempo el gobierno dijo que manda al Congreso y que va a negociar y que va a pagar a 6 meses. En 6 meses va a haber otro gobierno o este mismo gobierno segundo mandato. Pero lo más probable es que haya otro gobierno. Por lo tanto, los tenedores de bonos ya saben que Argentina entró en un largo camino de reestructuración de la deuda. Y asumiendo en Entonces los bonos cotizan porque los mercados ya saben que va a haber seguramente algún grado de quita, algún grado de dificultad, no va a ser fácil. Nicolás, con este escenario que marca Willy, imaginemos que se repite la situación de las PASO, Alberto Fernández es el próximo presidente. ¿Y cómo asume? Digamos, va a depender obviamente de lo que haya en el Banco Central, por un lado, con una Argentina devaluada, con lo cual la devaluación ya la va a haber hecho Macri. Eso es favorable para Alberto Fernández porque no tiene que cargar con esa, digamos, es lo más duro para un gobierno devaluar. Ya lo va a haber hecho el presidente anterior. ¿Cómo lo imaginas? Yo creo que esto nos debe dejar una enseñanza a todos, la dirigencia argentina, política, empresarial, social. Es tiempo de que un gobierno construya verdaderamente consensos desde su inicio. Digo, yo confío en esta convocatoria, un nuevo contrato social donde se pueda sentar el Estado para definir qué modelo de Estado para el desarrollo necesitamos, pero no en soledad, sino con el sector del trabajo, con el sector productivo, que ahí está, desde el sector que está en la vanguardia productiva y tecnológica como es el sector agroexportador, pero también tiene que estar la industria, el sector del petróleo, que es una gran apuesta de la Argentina al futuro a partir de Vaca Muerta, pero que también hay que discutir qué tarifas necesitamos para la industria argentina, digo, los gobernadores, porque también tiene que haber una agenda federal de cara al futuro que permita dinamizar las economías regionales, no solo como herramienta generadora de empleo, sino de divisas. Y para generar ese desarrollo de las economías regionales implica también resolver problemas históricos de infraestructura, desde la logística, la conectividad, el acceso a la energía. Bueno, creo que esa es una agenda que más allá que podamos pensar en mediano y largo plazo, debe tener una mirada en la emergencia. Y en los momentos de crisis, los argentinos dejamos el egoísmo de lado. Entonces creo que también es una oportunidad para que haya un diálogo democrático, ¿no?, a partir del 10 de diciembre en esta institucionalización de un nuevo contrato social. Esta propuesta tuya incluye una autocrítica desde el kirchnerismo de lo que hicieron en los 12 años, en algún punto. Por supuesto. Digo, si el gobierno de Cristina hubiese sido el mejor gobierno, no hubiese ganado Macri las elecciones. Digo, pero también yo tengo en claro que nuestra fuerza política incluye al kirchnerismo, que es uno de los espacios políticos más dinámicos y más importantes de la Argentina, pero que también incluye al peronismo, incluye a gobernadores inclusive que vienen de otras extracciones como es el radicalismo, incluye a las centrales obreras, a la CGT y a la CTA. Es un espacio mucho más amplio y nosotros planteamos constantemente que para ganar las elecciones hace falta la mitad más uno de los votos. Para gobernar una crisis hay que construir una mayoría mucho más profunda que excede lo electoral y que debe implicar este nuevo contrato social donde estén todos representados. Y ya se ha dicho en la campaña, nuestro frente electoral no viene a restaurar ningún pasado. Queremos empezar a construir un nuevo futuro que nos permita poner en valor las experiencias, las experiencias que con mucho dolor transitamos los argentinos, de no volver a endeudarnos como pasó en estos años, de no volver a tener procesos inflacionarios como estamos teniendo de hace 10 años en la Argentina, y realmente de poder romper un esquema de ese techo de cristal que no nos permite el desarrollo cuando otros países en el mundo que estuvieron en situaciones como la nuestra pudieron resolver sus problemas estructurales. Nicolás, ¿te lo imaginás a Macri gobernando, digamos, en una armonía institucional con todos los vaivenes que tiene la Argentina de acá al 10 de diciembre? Yo deseo eso, y la verdad que es una situación institucional inédita, muy compleja. Al momento de diseñarse las PASO no se imaginó un escenario de estas características y ahora tenemos que convivir con eso. Sí, también lo que esperamos es que el gobierno deje de tomar medidas parciales y tenga la capacidad de desplegar su gabinete de gobierno para, en la crisis de un gobierno que está golpeado, pueda generar cierta confianza con la sociedad
para que se pueda cumplir el cronograma electoral y la entrega del poder el 10 de diciembre. Macri tiene que ser el presidente de todos los argentinos hasta el 10 de diciembre. Nicolás Trota, gracias, por a haber ustedes. venido. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes les recordamos la situación de las bicis en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos conocés las bicis de la ciudad? Subite a la bici, salí a disfrutar. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Ya venimos. Continuamos en esta noche de laboratorio electoral. En un ratito vamos a estar haciendo un repaso de lo que fue hoy la noticia de la tarde, la reaparición de Cristina después de su viaje a Cuba. A ver, Diego, nos habías prometido para el programa de hoy. No te saludé. Buenas noches, no perdón. importa. Buenas ¿Cómo noches, ¿cómo va? te hice entrar así de sopetón? Vamos a hablar de la reputación digital de Macri. ¿Cómo fue variando la imagen en las redes del presidente de la Nación? Bueno, interesante hacer este recorrido que lo estamos haciendo desde que comenzó la campaña el 22 de junio hasta la marcha del sábado pasado. Y después tengo números fresquitos de esta semana que pasó. Fíjate cómo se fue deteriorando la imagen del presidente a medida que fue transcurriendo la campaña. Sí. No es exclusivo de Macri, ¿eh? Esto le pasó también a Alberto Fernández, a Roberto Labaña y los demás candidatos. A Esper también, en parte. Ajá. ¿Eh? Ahora te Tiene vamos que a ver preguntar. esto con algo que lo vamos a seguir viendo en los próximos programas. Tiene que ver con el odio en las redes, que se ha ido incrementando con el paso de la campaña. Que no tiene que ver con los haters, sino con la gente. Tiene que ver con la bronca el de la hastío. gente, exactamente, y en la manifestación de esta bronca en el perfil digital de cada uno de los candidatos. Fíjate, del 31,64 de menciones positivas del comienzo de la campaña, Macri al 24 de agosto, el día de la marcha, termina en 21,48. Es un descenso de poco más del 30% de las menciones positivas. Y las negativas crecieron un 15%, del 19,98, casi 20%, al 22,97. Es un fenómeno para seguirlo de cerca, es un fenómeno que no tiene que ver directamente con la intención de voto, pero sí tiene que ver con el clima de diálogo, que cuanto mejor es el clima de diálogo de un candidato, es mejor, Nubia. Claro, Siempre es mejor. Igual es absolutamente llamativo lo que pasa el 11 de agosto, ¿no? El piso en las imágenes positivas de Macri. Y Después esto vuelve a subir un poquito con la marcha. repunta. Fíjate que en esas 2 semanas que pasaron hubo una tendencia. La militancia empezó a bancar la idea de un Macri que no estaba derrotado, que podía seguir adelante, que era competitivo. Y el reflejo lo tenemos en las redes. En las menciones negativas la cosa fue un poco distinta. Bueno, este es el interés político. Esto no tiene que ver con la intención de voto, sino tiene que ver qué hace la gente cuando abre sus redes sociales. Ajá. En el caso fundamental de Twitter, Facebook e Instagram. Fíjate la cantidad de cuentas que alcanzó el perfil de Mauricio Macri en la última semana. 55.736.000. Sí. Alberto Fernández, un poco más de 39 millones. Y Labaña, 1.700.000. ¿Qué tiene que ver ¿Cómo esto? se lee? Esto se lee por el interés de la gente por una figura en especial, sin necesariamente tener que ser una anticipación del voto. Es decir, me interesa ver a alguien, aunque yo no comparta lo que está haciendo. Ajá. Tiene que ver fundamentalmente, fíjate que cuando comienza la campaña, el inicio de estas líneas, es cuando, en realidad, cuando se da el 11 de agosto y está el resultado de Alberto Fernández ganador por amplio margen. Pero después, toda la crisis política hizo que las redes sociales empiecen a prestar atención a los movimientos políticos de Mauricio Macri. Claro. Ahí Tiene que está ver la clave. con la situación real. Exactamente. Más allá del interés político, Exacto. es qué pasa, qué está ¿Qué haciendo pasa con el presidente con lo que ¿Qué va a pasa con los hacer? argentinos. ¿Cuál va a ser su postura política? De alguna manera, la marcha del 24 fue un poco azuzar esa idea de que Macri no estaba derrotado y que algo podía hacer con el apoyo militante en la plaza. Y fíjate lo de Labaña, finalmente. Cómo de a poco, que es lo que estamos viendo en las redes, que al igual que en las encuestas de intención de voto, en las redes se está dando una suerte de aspiradora del interés y de las menciones en los 2 principales candidatos para ir relegando de a poco a las otras figuras que todavía son candidatos, entre ellos uno de los que nos visita esta noche. Bueno, todos los datos de Diego Corbalán en un ratito. Diego, vuelvo Dale. con vos porque no es el único que tiene datos en este laboratorio. El señor Eduardo Paladini nos ha traído los números de verdad. Los números, bueno, todos fueron los números de verdad, pero se siguió trabajando durante todo este tiempo, ¿no? Y las diferencias son más que lo que pensábamos al principio con el recuento definitivo. Pala. Sí, Willy cada vez que hablaba decía un eventual segundo mandato de Macri o un primer mandato de Alberto.
teniendo la prevención, ¿no?, institucional de que no podemos decir de que ya haya ganado Alberto Fernández, pero con el escrutinio definitivo, el que hace la justicia, que es el que vale, se amplió la diferencia a favor de Alberto Fernández. En votos afirmativos, que son los que eligen algún candidato y los que sirven para el conteo de octubre, en el recuento provisorio había terminado 49,19 contra 32,12, 16,07 puntos de diferencia a favor de Alberto Fernández, y con el escrutinio definitivo, que repetimos, es el que vale y es el que hace la justicia, la diferencia se amplió a 16 puntos con 55 centésimas. Alberto Fernández llegó al 49,49% de votos positivos. Está entre los 5 presidentes más votados desde la vuelta de la democracia. Solo superado, bueno, 2 veces por Cristina en el 2011, por el Carlos Menem de 1995 y por el Raúl Alfonsín de 1983. Ya habíamos comentado algunos programas atrás que era muy difícil revertir este resultado. En números redondos, si se repitiera la misma cantidad de gente, Alberto Fernández debería perder y Mauricio Macri debería crecer 500.000 para el primero no llegar al 45% y el segundo quedar a menos de 10%, un escenario realmente muy, muy difícil. Bueno, le preguntamos al candidato a presidente, ¿cómo imagina el escenario en octubre? ¿Se llega al balotaje? ¿Cómo se define? Bueno, el 27 de octubre sería la primera vuelta, ¿no? La primera vuelta, claro. Que se ha transformado en un balotaje, ¿no? Luego de la elección de las PASO el 11 de agosto. A ver, yo deseo que lleguemos lo menos maltrecho posible, lamentablemente. A ver, un buen economista profesional te puede pronosticar o diagnosticar si un programa económico cierra o no cierra, si termina bien o termina mal. Pero cuando el plan entra en crisis, ahí todos adivinamos lo que puede pasar. Yo te podría contar, en las 7 crisis que Argentina pasó en los últimos 50 años, qué es lo que pasó cuando explotó la crisis. Y siempre tuviste estas cosas. Alguna reprogramación de deuda, obviamente el Fondo Monetario Internacional como bombero, al cual a estos países le viene barro porque le echamos toda la culpa al Fondo Monetario. Algún control de cambios, uso de reservas, sí, no, tasa de interés en las nubes. Cuando estás en la crisis, viste, ahí andar diciendo lo que hay que hacer, la verdad, es poco serio, poco responsable, andar adivinando. Lo importante es ser claro y correcto en el diagnóstico antes. Cuando esto estalla ya... No, Willy. Ahora, es verdad, pero yo recuerdo tantas veces que hemos hablado con el amigo José Luis en su calidad de economista, en las tantas crisis que hemos visto, y yo creo que lo que sí me parece que aprendimos es que lo peor es quedarte sin reservas. Sí. Eso es lo peor, digamos. Entonces, pero el gobierno lo sabe. ¿Vos crees que el gobierno lo tiene en claro eso? Bueno, que ahora no... lo que han trascendido en el día de hoy, sábado, es que van a salir el lunes a vender reservas muy fuertes. Hacer esta especie de shock. Lo que no sabemos es si la venta de reservas va a venir con un vagón de reservas que traen de afuera, un préstamo, un swap. Si es así, bueno, podría ser. ¿Un shock no debería ser sorpresa? Claro. Que estén avisando por el diario que van a poner 2.000 millones. Sí, es poco serio. Supongamos que lo llama Lacunza, como economista. Bueno, ¿qué hacemos yo digo lo mismo, no vaya a creer que a mí el ser político me ha cambiado el diagnóstico profesional, porque yo tengo muy claro lo que hay que hacer en materia económica. Ahí yo no me engaño ni engaño a nadie. Pero en esta crisis, el lunes, ¿qué se puede hacer? No, bueno, yo soy partidario como Willy de no rifar reservas, vender algo, pero... ¿Y qué se hace con un dólar así? Si el lunes abren los mercados, sigue subiendo el dólar. Lo que yo le dije a Lacunza, yo me reuní con Lacunza, él cordialmente me invitó, muy educado, la verdad, un gran tipo me pareció. Yo le dije a Lacunza, esto estamos hablando de ya hace casi una semana, si no me equivoco. Y yo le dije, mira, para mí es muy importante que el presidente Macri tenga actitudes de mucha moderación y declaraciones de mucha moderación, o sea, la antítesis de lo que fue el acto del 24 de agosto. Porque después motivó eso la respuesta de Alberto Fernández, que dejó trascender que en la reunión con el fondo se habló del adelantamiento. ¿Me entendés? Alberto Fernández está en campaña. Bueno, le podés contestar como gobierno al mazazo que te pegaron el 11 de agosto con un acto casi desconociendo el resultado, porque empezaron a hablar de fraude. Me detengo acá porque tengo en cuenta lo que decía Willy antes. En este caso,
las declaraciones de Alberto no inciden o, digamos, teniendo en cuenta cómo está la situación hoy, ¿no? No es lo importante. No, decías... para mí el tema Alberto Fernández es el veraz de Cristina. O sea, sí. Alberto carga con el veraz. Lo único que le podemos endilgar hoy a Alberto es que carga con el veraz de Cristina. Sí. Digamos, es... Ahora... Pero yo digo, cuando hablamos de la moderación, ¿hay que pedírsela más al presidente de la Nación en declaraciones? Los problemas de plata se arreglan con plata o con un plan económico y con confianza. Si trasciende que se habló con el Fondo Monetario, el adelantamiento de la entrega del poder, eso no va a llevar tranquilidad justamente. A ver, la gran responsabilidad de habernos llevado a una crisis de Macri, eso está claro. Es del que gobierna, no es de... Porque si todo esto era fantástico, que Alberto Fernández diga cosas, no incide en la economía. O sea, vos tenés una crisis por culpa de un gobierno que hizo malas cosas, otro más. Ahora, en la crisis, desatada la crisis, por culpa del gobierno, yo digo ahí, hay cosas que no puedes hacer. Como el acto del 24 de agosto de Macri, que no tiene nada que ver con lo que pasó el 11 de agosto. Y yo diría las declaraciones de Fernández que sean lo más moderadas posible. Los mercados sobrereaccionan. ¿Cómo, imaginás si hubiera un escenario de balotaje, los votos de Espert, ¿a dónde van? No tengo idea. Es un voto muy independiente el mío. Pero tiene que repartirse en algún lado. Detesta Macri, eso es lo que yo sé. En algún momento vos hablabas de voto útil, diciendo, bueno, en las PASO vóteme a mí y después vemos. Con el escenario que se dio en las PASO, ¿qué les decís ahora a tus votantes? Yo a mis votantes les digo, por supuesto que ya por los números no tenemos ninguna chance en la elección, pero yo creo que es muy importante dos cosas. Una, separar al liberalismo del desastre económico de Macri, ¿no? Porque la primera reacción de la sociedad argentina cuando algo termina mal y no viene de un partido declaradamente populista, es un problema del liberalismo. No es así. Macri termina así porque es la antítesis de la idea liberal. Segundo, me parece de un gran valor, es en plena campaña para esta primera vuelta, donde todos los candidatos vamos a estar muy expuestos, donde se vienen los debates, decir lo que hay que hacer para que Argentina alguna vez deje de tener crisis. Que la gente se puede ilusionar con tener un futuro razonable y no vivir la pesadilla económica que vive acá. Así que la campaña para nosotros va a estar enfocada en esas dos cosas. Willy, ¿coincidís? ¿Macri es la antítesis del liberalismo? Bueno, naturalmente que vos pensás que en la era Macri no se privatizó nada del Estado. Lejos de eso, hubo algunas estatizaciones. Alguna incluso... casi te diría irónica, que fue la playa de estacionamiento, la tradicional que está en el Centro Cultural Kirchner, que esa era una playa de estacionamiento privada, y digamos como nombraron tantos ministerios y tantos asesores, no tenían dónde guardar los autos. Entonces terminaron, vos fijate, ¿no? Así que no, en ese sentido, y de hecho Macri no pudo reducir el estatismo muy grande que recibió de Cristina, en algún caso lo aumentó, aumentó el problema del déficit del sistema jubilatorio, que era un tema que le advertían todos los economistas profesionales. Ojalá que Alberto Fernández también tome en cuenta esta cuestión, porque si no, tarde o temprano, claro, ahora hay margen porque otra vez hay un gran estallido y una gran licuación. Pero como dice aquí el amigo Espert, por algo Argentina cada 10 años resuelve su problema por las malas. Yo creo que el problema de la Argentina es el estatismo. Y realmente si lo que viene ahora en la Argentina es más Estado todavía, más impuestos, digamos, bueno, va a ser difícil. Bueno, una pregunta para los dos. El tercer valor que yo le veo a nosotros en esta campaña es si Alberto Fernández es el que tiene más chances de ganar, decirle a Fernández que no se la crea, que Macri termina mal porque no hizo lo que tenía que hacer, no porque se llame Macri. Él, aunque sea Fernández, esté con Cristina y todo el peronismo atrás, si no hace las cosas que hay que hacer, va a terminar mal igual. Y una pregunta para los dos. ¿Cuál fue el peor gobierno a nivel económico? ¿El de Cristina o el de Macri? El segundo, bueno, lo que pasa es que yo creo que los gobiernos no solamente hay que analizarlos en materia económica, es decir, yo creo que el gobierno de Macri deja algunas cosas que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, bueno, la política exterior, cómo el Estado se para frente al delito. Este ha sido un gobierno que uno tiene la sensación
que está del lado de las víctimas, no del lado de los delincuentes, lo cual me parece que no es un tema menor. Creo que también ha sido más eficiente y en alguna medida más decente en lo que puede ser la administración de la obra pública. Creo que eso es importante. Por supuesto, fracasó en materia económica porque el presidente desde el primer minuto siempre ninguneó a los economistas, nunca quiso tener de alguna manera un economista al frente realmente de la economía, y también en general el presidente despreció los acuerdos políticos. El presidente siempre tuvo oportunidad de hacer acuerdos políticos con el peronismo, incluso te diría finalmente hasta con Sergio Massa hasta último momento, tanto antes del 2015 y durante, pero siempre lo rechazó. Fue un presidente extremadamente antiperonista, digamos, y uno nunca hubiera creído que Macri se hubiera colocado tan como la doctora Carrió, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso fue porque el presidente nunca quiso prestarle la pelota a nadie y quiso estar de alguna manera siempre rodeado de sus íntimos, y entonces eso fue como un escudo contra la política, tanto como los radicales, y bueno, y no hacer acuerdos políticos le impidió llevar adelante, bueno, la reducción de ese Estado tan gigante que había recibido, y además quiso también hacer lo que muchas veces pasa cuando los presidentes salen al balcón. Se ve que el balcón genera algo en la cabeza de los presidentes, y entonces, claro, todos quieren ser como Perón. Entonces todos quieren aumentar las jubilaciones y dar más planes sociales. Y Macri además venía de una historia personal donde lo acusaban de ser un ricachón. Entonces él estaba siempre, digamos, lo corrían fácil por ese lado. Y bueno, y lamentablemente le estalló la situación, ¿no? José Luis, ¿nos contestás después de la pausa? ¿Cómo no? ¿Cuál de los dos fue mejor o cuál fue el peor, como te guste poner en el orden que quieras? No altera el producto, ¿no? El orden de los factores, señor. Bueno. Hacemos una pausa, ya venimos. Último bloque en este laboratorio electoral y todo lo que nos falta todavía, ¿no, Diego? A ver, vamos con las palabras claves en las redes durante estos días. Es Fondo Monetario Internacional, ahí tenés. Sí, la más importante. 250.000 menciones en Twitter especialmente, un impacto que llegó a 132 millones de cuentas en todo el mundo y 63 millones solamente en la República Argentina. Wow. Un impacto fenomenal. Pensá que prácticamente es un impacto en 63 millones, estás hablando que duplicó el impacto de la mención, por ejemplo, de Mauricio Macri o Alberto Fernández. Mira, o sea, solo en Argentina. Solo en la República Argentina. Pero además, la palabra Fondo Monetario, FMI en realidad, tuvo un sentimiento negativo. O sea, semánticamente, el tipo de palabra que acompañó FMI, el 90% fueron menciones negativas y apenas el 10% positivas, para tener una dimensión de lo que significa hablar de Fondo Monetario. Deuda y riesgo la acompañaron en cantidad de menciones, y después las otras polémicas de la semana. Una de las conferencias de prensa de la CUNSA, hablando del reperfilamiento, reperfilar, y también la discusión con Grabois por la movilización de los piqueteros en la ciudad de Buenos Aires. Y escrutinio también, apareció también como una de las palabras clave a partir de lo que contó Pala recién, que es el escrutinio definitivo. A ver, desmentir sería como la menos utilizada. Fue el principio de la semana, después de la reunión de Alberto Fernández con los emisarios del Fondo Monetario, cuando se empezó a desmentir eso del vacío de poder, que fue una de las palabras que está en hashtag, no está en palabras, pero fue una de las palabras que apareció al principio de la semana. Y dictadura fue lo que dijo Alberto Fernández en diálogo con un colega en una entrevista de televisión, donde él niega que el gobierno de Maduro sea una dictadura. También tuvo mucho impacto y ¿sabes qué? Además tuvo mucha presencia de venezolanos que escribieron con otro hashtag en las redes sociales contestándole a Alberto Fernández y diciéndole que en Venezuela sí hay una dictadura. Apasionante lo que pasa en el mundo de las redes, que obviamente es la primer caja de resonancia a todo lo que va ocurriendo. Gracias, Diego. De nada, me voy con Pala con otros números. Pala, indudablemente los encuestadores tienen que seguir trabajando. Tiene que seguir habiendo encuestas, las vamos a seguir mirando más allá de lo que fueron las encuestas previas al 11 de agosto que tanto le erraron, ¿no? Sí, lo contamos acá. Habíamos preparado un sobre con los últimos pronósticos y después mostramos la realidad de cómo le erraron en sus vaticinios. Bueno, sin embargo, por supuesto, tienen que seguir trabajando y ya se difundieron
4 encuestas respecto a octubre de Gustavo Córdoba y Asociados, O'Panel, Federico González y Asociados y 3.0. La diferencia a favor de Alberto Fernández entre 18,1 y 20,6. Volvamos al número que habíamos dicho hace un ratito, que la diferencia en el escrutinio definitivo había sido de 16,55. O sea, ganaría en primera vuelta. Ganaría en primera vuelta y ampliando la diferencia, no solo porque le sacaría más de 10 puntos superando los 40, sino porque superaría incluso los 45 puntos. El número grueso que tienen las encuestas y que tiene también Alberto Fernández por lo menos, es como si fuera un 50-30, 53-33, algo por el estilo. Ahí vos fijate que entonces el presidente tendría una gran oportunidad de convocar públicamente al candidato que más chances tiene de sucederlo, a convocar a su equipo, con el objetivo de que se hagan las elecciones, que siga la campaña, pero cuidemos las reservas. A ver si hay alguna posibilidad de que pongámonos de acuerdo los técnicos del gobierno, los técnicos de la oposición, incluso se lo podría llamar a Labaña, al amigo José Luis Esper, que sabe un montón de esto, a incluso expresidentes de Banco Central, gente que, muchachos, vamos a una cosa, vamos a seguir la campaña electoral, aseguremos que haya elecciones, que Macri termine. Para eso, cuidemos las reservas y cuidemos todos las reservas. ¿Crees que eso lo ves viable? Yo creo que el presidente perfectamente lo podría hacer. Bueno, por supuesto, si nadie le da bolilla y nadie va, no importa, el presidente entonces, ¿no? Entonces él puede tomar las medidas. Para mí lo más importante, insisto, yo no soy economista, no he tenido experiencia como funcionario, pero hemos visto del año 74 a la fecha, y como periodista profesional las vi todas. Y lo único que no se puede es quedarse sin reservas y repetir, jorobar a los ahorristas. Ya se los jorobó bastante con la devaluación. Y bastante zozobra hubo durante estos días, ayer viernes sobre todo, en la mayoría de los bancos sobre el cierre. Hashtag cuidemos las reservas, lo podemos proponer desde acá, para que después Diego nos diga. Que eso sea todos. Como que se comporten responsablemente. Por supuesto. Nos había quedado, José Luis, pendiente. ¿Cuál fue peor o mejor, el que quieras, en materia económica? A ver, creo que los dos fueron malos. El de Cristina, el de Néstor, una asociación ilícita directamente. Y el de Macri, la verdad, deja muy mal parado a la idea liberal, dado que mucha gente cree que el gobierno de Macri fue un gobierno liberal, ¿no? Y haber terminado una crisis, la verdad que son dos gobiernos malos. Lo más importante, creo yo, para adelante es advertirle a Alberto Fernández, que es el que tiene grandes chances de ganar, que tiene que hacer las cosas que hay que hacer. Basta con esto que no se pueden hacer las cosas por los costos políticos, porque recién llegaba, porque no le podía arruinar la fiesta a la gente. Hay que hacer las cosas que hay que hacer. Argentina tiene que ir hacia donde van los países a los cuales le va bárbaro. No hay que inventar nada para que no vaya bien. Para que la Argentina deje de ser una pesadilla para la gente, hay que hacer comercio con el mundo, un Estado razonable y leyes laborales benignas con el empleo. No es imposible. Los países que proponen lo han hecho, acá cerca incluso, Chile, Perú, hasta Colombia ha hecho cosas diferentes. Gracias por haber venido, Esper. Willy, gracias como siempre. Diego Corbalán, muchas gracias. Nos encontramos el próximo sábado. Pala, nos encontramos el próximo sábado. Le agradecemos, obviamente, el delicioso catering de Paulicería. Que agradecer, por supuesto, a Paulina Martínez, @Paulicerí, y a Paula Balmayor, mi vestuarista. Gracias también, gracias a la pantalla de Canal 9 y gracias a los maquilladores, a las maquilladoras y a los peinadores que nos reciben todos los sábados con la mejor aquí en el canal. Así que nos encontramos el próximo sábado.